Hola, mi nombre es Roberto Schlesinger. Soy director de una empresa 100% remota desde hace 20 años, mucho antes del comienzo de la nube. Y yo soy Cristian Curto, periodista y licenciado en comunicación social. Ambos coincidimos en las sierras de Córdoba, Argentina, en donde decidimos hacer este podcast para conectarnos con quienes, como nosotros, les apasiona este gran cambio que está viviendo el mundo de las empresas. Quiero compartir mi experiencia de todos estos años en gerenciar equipos remotos y difundir las nuevas herramientas que salen al mercado para mejorar la práctica en nuestras empresas. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestra invitada de hoy es Mía Pascal. Es licenciada en Gestión de Medios y Entretenimientos, con más de 7 años de experiencia en el mundo de la comunicación y el marketing. Ha liderado comercial y creativamente diversos proyectos y equipos de trabajo en Latinoamérica. Es especialista en la experiencia marca usuario, en diseño de marca y publicidad y en relaciones públicas corporativas. Ha trabajado para importantes marcas como Editorial Atlántida, Warner Music, Tag Heuer, Samsung, Grupo Clarín, Banco Patagonia, entre otros. Actualmente colabora con pymes, emprendedores y ONGs, brindando servicios de consultoría en comunicación integral y consultoría estratégica orientada a la gerencia de nuevos negocios. Es coordinadora del próximo evento Nómadas Buenos Aires 2022. Mía, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Robert, ¿cómo estás? Cristian, muchas gracias a los dos por la invitación. Gracias. Muy Primero contenta de te estar acá. comento que es un honor que seas nuestra primera entrevistada mujer. Ah, Todas las entrevistas anteriores fueron con hombres. bueno, Eh, iniciamos este camino. sí, así es. Te consulto algo que me da curiosidad y que no entiendo muy bien. ¿En qué consiste la comunicación integral? Bien. La comunicación integral en realidad tiene que ver cuando empezamos a pensar en todas las patas que hacen a la conexión con el usuario, ¿verdad? Y tenemos distintos actores que en realidad nos relacionamos. No solamente el usuario, que es el público, sino de repente nuestros aliados, de repente los medios. Y después tenemos otros canales, ¿no? Aparece el concepto que es cross-media, ¿no? Estar en los distintos medios y entender que el mensaje tiene que irse adaptando según el público y también según el storytelling que tengo, ¿no? De repente un mensaje puede comenzar en una red social y terminar en un comercial de televisión, según la acción que se plantee, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de integral, hablamos de desde pensar la comunicación desde nuestro branding, de repente, hasta una acción de prensa con los medios de comunicación, trabajar en conjunto con influencers que nos ayuden a comunicar nuestro objetivo, eh, de repente acciones de marketing como si fuesen eventos o activaciones, ¿no? De repente cuando nos encontramos, no sé, estamos en un parque y aparecen promotoras de repente, ¿no? Bueno, pensar en las distintas estrategias que pueden hacer a nuestra comunicación, trabajando en conjunto con marketing, para generar ventas, pero también generar posicionamiento. Quizás salir de los medios tradicionales, antes pensábamos solamente, ¿no?, en televisión, radio, hoy pensar en los nuevos medios de comunicación, ejemplo también en podcast, ¿no? Es parte de repente de comunicar, bueno, queremos posicionarnos de cierta manera, bueno, quizás, ¿por qué no a través de un podcast también? Eh, Así que va hacia eso, ¿no? Pensar un poco cuáles son todas las herramientas que hoy tenemos y qué estrategia podemos armar que dialoguen coherentemente, y también de repente jugar con ese embudo, ¿no?, de marketing conocido. ¿Cuál es el camino ideal para que finalmente los usuarios terminan accediendo a nuestro producto o servicio? Perfecto, Mía. Cuéntanos un poco sobre este evento en Buenos Aires dirigido específicamente a los nómadas digitales. Bien, bueno, en principio yo soy la coordinadora de Nomads VA, que es un proyecto, más bien programa, le decimos, que comenzó el año pasado, me refiero a 2021, eh, ya que la comunidad en realidad en Buenos Aires existe hace mucho tiempo. En realidad fue fundado por Nicolás Germán en 2014. Desde ese entonces él reúne a la comunidad de nómadas digitales
en la ciudad de Buenos Aires, a través de eventos que son encuentros, ¿no? Encuentros donde distintos nómades comparten sus experiencias, comparten herramientas, todo de forma gratuita en distintos espacios de la ciudad. A partir de lo que sucedió con la pandemia, gran cambio que hemos visto todos, que hemos vivido, atravesado, como emprendedores, freelancers, como empresas, sucede el incremento de esta comunidad, porque inevitablemente sucede que las empresas tienen que transformarse. Entonces, lo que eran antes trabajadores remotos por elección personal, de repente nos convertimos la mayoría en este tipo de trabajador. Entonces, a partir de eso, empiezan a encenderse como alarmas, ¿no? De, che, esto es un gran cambio, y realmente se pueden hacer un montón de cosas que potencien como país, ¿no? A nivel económico, a nivel estructural, a que se convierta en lo que hoy se dice, ¿no? De repente una Smart City, que tenga todo lo que se necesita para que sea sustentable, para que tenga conectividad, etcétera, por un lado. Y por otro lado, empezar a conectar a personas locales con internacionales en todos los países, porque empezó a haber una migración a partir de esto. Entonces, a partir de todo esto, y el cambio inevitable de las empresas, los gobiernos empiezan a entender que este concepto de nómada digital, que antes era como, ¿qué es esto?, ya es un hecho, y que tienen que trabajar en función de este nuevo público. Porque además, no solamente que es una demanda, en este caso, sino que les beneficia a ellos. A partir de eso, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en este caso voy a hablar puntualmente del proyecto, pero así como está pasando en Buenos Aires, sé que está pasando en otros lugares, porque empezamos a estar en diálogo, ¿no?, con otras comunidades. El gobierno dice, bueno, ¿qué podemos hacer para colaborar con la comunidad y para colaborar con la ciudad, ¿no?, potenciándola desde todo esto? Ahí sucede una unión en donde empezamos a trabajar en función de un proyecto que sea sustentable como a largo plazo, y que hayan un montón de actividades que enriquezcan la experiencia del nómade en la ciudad. Ahí surge lo que es el programa. Dijimos, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Para eso empezamos a trabajar también en conjunto con lo que son los coworks. Los coworks, espacios donde los trabajadores remotos pueden trabajar y no sentirse solos, ¿no? De repente empiezan a estar en relación con otros colegas, conocer nuevos proyectos, potenciarse ahí, y no trabajar de repente desde la casa, ¿no? Que de repente está súper bueno, pero a veces necesitamos la conexión con el otro, y especialmente cuando sos viajero, porque estás solo en el mundo y querés conocer otras personas. Entonces la primera elección que suele hacer un nómada es a qué cowork voy a trabajar, o de repente a qué hostel que tenga este sentido, ¿no?, de emprendedurismo, de trabajadores viajeros, etc. Entonces empezamos a trabajar en conjunto con los coworks, en principio, para empezar a dar días de coworks gratuitos durante el año. Y por otro lado, hacer actividades de diversos tipos, y con esto me refiero a actividades, por ejemplo, eventos ya sean culturales, en donde de repente puedan hacer tours por la ciudad, puedan ver el detrás de escena, por ejemplo, no sé, del Teatro Colón, como eventos culturales más exclusivos, que quizás de repente no hay tanto acceso normalmente, o de repente no nos enteramos siendo ciudadanos de nuestra misma ciudad. Invitamos a que se sumen los locales y los internacionales también. Voy a nombrar otros tipos de eventos, por ejemplo, voluntariados, en donde se involucren con causas de impacto social, también, por ejemplo, de bienestar. Hacemos de repente experiencias de yoga, de meditación, todo esto que va sucediendo. Obviamente hacemos after office, que es lo que más les gusta a los nómades, la parte de relacionarse, de fiesta, de networking, y lo que pensamos es esto, ¿no? ¿Qué pasa con el networking? El networking es lo que más buscan en los nómades, conectarse con otras personas, no solamente para hacerse nuevos amigos, sino también para potenciar sus proyectos, para buscar de repente colegas que puedan ayudarlos a mejorar sus servicios. Y esto, el networking, sucede en todos los tipos de eventos que les cuento. No es que tiene que ser puntualmente una charla, que eso hacemos muchísimo también, charlas, las seguimos manteniendo,
de todo tipo, ¿no? De herramientas, de repente, no sé, posicionamiento web, Big Data, hacemos de todo tipo de charlas, pero digo, los nómades no van solamente a buscar networking a ese tipo de lugares, van también a los after office, van también a las actividades culturales, a las de bienestar, a los voluntariados. Entonces, de eso se trata un poco el programa, ¿no? Después, obviamente, las marcas que se quieren sumar pueden también, seguramente tienen un montón para aportar, y eso va sucediendo durante el año, y esto se termina como consolidando que en lo que es año a año, lo que es Nomads Week y Nomads Conference. Nomads Week es un poco de todo esto que les cuento, pero simplificado, o por así decir, condensado en una semana completa de actividades. Y termina con lo que sería la conferencia, que es todo un día en donde distintos oradores nacionales e internacionales también hablan de esta temática puntualmente, de nomadismo digital. Y además ahí invitamos a algunas otras ciudades, a algunos otros países, para hablar un poco de lo que se está haciendo en esos lugares. Ahí hice como un resumen general, pero bueno, justamente se da que empieza Nomads Week el 28 de noviembre, y termina el 2 de diciembre con la conferencia. Este año la conferencia va a ser en el Planetario. El año pasado fue en la Usina del Arte, que también estuvo muy buena. También va a estar por streaming, esto por si están en cualquier lugar del mundo escuchando, pueden buscar nomadsva.com y se pueden inscribir para poder acceder a la conferencia de forma gratuita, tanto presencial como virtualmente. Ahí hice como un resumen general, si querés hacerme preguntas de esto, pero en principio la conferencia va a ser un día con distintos oradores invitados, sí. Bien. No, el punto era, yo te noto muy enganchada, muy imbuida en el tema y muy apasionada por esto. Vos sos comunicadora. Quiero saber cómo te picó el bichito este del nomadismo digital siendo comunicadora, ¿no? Contame Bien. un poquito de dónde viene. Bien, bueno, siempre trabajé anteriormente en agencias de comunicación, y justamente con la pandemia de repente me replanteé toda mi vida, y creo que nos pasó un montón, y fue, ¿qué pasa si con esto, este impulso de trabajar remoto, me apalanco y me termino convirtiendo en nómada digital? Bueno, entre cosa y cosa, viste que uno lo que piensa de repente lo atrae, aparece Nomads VA, con Tato, que es Nicolás Germán, ¿no? Y empezamos a decir, hay que consolidar Nomads Week, tiene que ser una bomba este año, con muchas actividades para los nómades. Como bueno, dale, entonces ahí arranqué con mi primer, si bien yo ya venía dando servicios a emprendedores en general y a marcas por mi cuenta, con este proyecto terminé de meterme full, de lleno, en lo que es nomadismo digital, conocer por dentro lo que es ser un nómade, y empezar como a aplicarlo, obviamente con las limitaciones que hubo, ¿no?, de la pandemia, pero por ese lado venía, ¿no? Yo lo que quería en realidad era ser emprendedora, yo vengo de una familia de emprendedores, eh, y dije, bueno, es el momento, y ahí fue donde desprendí, ¿no?, de lo que era la relación de dependencia, y empecé a trabajar en distintos proyectos, que lo que tiene de copado esto es que uno de repente puede elegir en dónde se siente más apasionado, en qué área quiere investigar más, y tomar clientes de ese estilo. Así que fue un poco por ahí, ¿no? Digo, desde la comunicación creo que hay mucho para hacer. De hecho, cuando veo a los nómades, son mucho más de perfil tech, más techy, los trabajadores remotos, más con conocimiento full de tecnología, y después también hay muchos creativos. Yo estaría como en el área más de los creativos, ¿no? Eh, Después ahora, hoy en día, con lo que pasó justamente de llevarnos a ser todos trabajadores remotos, hay hasta que te diga, no sé, profes de yoga, de repente, online, que viajan por el mundo trabajando así. Así que hoy hay diversos perfiles. Ujú. De todas formas, Sí. hoy podés ser trabajador remoto en relación de dependencia tranquilamente. Conozco un montón que trabajan para ciertas empresas y viajan por el mundo. eh, Así que son distintos los perfiles. Sí, está bien interesante esta iniciativa de la Gobernación de Buenos Aires y que tiene un montón de tiempo, ¿no? Porque, como comentas, comenzó en el 2014 y ya se comenzaba, digamos,
a percibir ese movimiento hacia el nomadismo digital que, como comentas, igualmente se acentuó durante la pandemia. ¿Y qué otras ciudades en Argentina conoces que están también en esta onda de apoyar al nómada digital? Ujú. En Y, sí. principio, nosotros vamos a invitar a, a la parte gubernamental de lo que es Tandil y de Rosario, que están haciendo justamente algunas acciones para eso, y también están trabajando mucho en la costa atlántica. Están trabajando muchísimo, sobre todo también en Pinamar, para empezar a llevar adelante políticas que se adapten a este nuevo trabajador. Y como digo, principalmente porque imaginemos que normalmente, ¿no?, los extranjeros vienen con una moneda mucho más fuerte que la de Argentina. Eso pasa también en otras ciudades, ¿no?, de Latinoamérica. Entonces tienen la posibilidad de tener una vida de muy buena calidad, y a nosotros lo que nos sirve es que ingrese, básicamente, ¿no?, que aporte a la economía en lo gastronómico, en la hotelería, en el entretenimiento, en las distintas industrias, gracias al consumo de los nómades, que vienen con una moneda que les permite tener ese consumo, ¿no? Entonces ahí es donde están empezando a basarse mucho en las políticas que está teniendo la ciudad de Buenos Aires. Se acercan las distintas provincias para ver cómo están trabajando y empezar a implementarlo. Ujú. Te quería preguntar, ¿el nomadismo digital pasa por una cuestión de mentalidad, de edad, de generación? ¿Por dónde ves vos que se da esa transformación? Bien. Bueno, en principio, si pienso las generaciones que estoy viendo en la comunidad, la edad va de 20 a 40 años. Sí creo que tiene que ver con un cambio generacional en donde quizás nos empezamos a cuestionar mucho más cómo estamos viviendo, cómo nos estamos relacionando, y creo que sin dudas uno de los motivos más importantes fueron los nuevos medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué? De repente, o sea, quiero hacer esta diferencia, ¿no?, entre lo que es quizás la televisión y la radio, en donde el mensaje es mucho más unilateral de ciertos comunicadores, y con los nuevos medios, y me refiero a todo lo que son las redes sociales, nosotros somos los creadores de contenidos. Nosotros empezamos a comunicar y a democratizar pensamientos, ¿no? Y también a permitir que fluyan más las tendencias. De repente en Instagram empezamos a ver gente que empezaba a viajar, y capaz muchos no lo pensábamos, como, es una posibilidad viajar más de una vez al año, ¿no? Y esa tendencia es como, bueno, el otro lo está haciendo, yo lo puedo hacer, lo pruebo, y se empieza a forjar esa tendencia. Yo creo que los nuevos medios, la posibilidad de crear contenidos, tener nosotros el poder de divulgar ideas y pensamientos, fue lo que aceleró a que haya un cambio generacional, digamos, ¿no? Entonces, sí siento que es como una cuestión de una nueva mentalidad, por así decir, pero también fíjense cómo, que queramos o no, a las generaciones más adultas los llevó a tener que adaptarse. Entonces es como que termina rompiendo con lo generacional puntualmente si hablamos del trabajo remoto, ¿no? Sí, es verdad que las generaciones más adultas de repente es más difícil desprenderse de lo que uno ya construyó en donde vive y dejar lo que tiene, y quizás las generaciones más jóvenes no tienen capaz mucho que perder, y también entienden que hay como, gracias a Internet, un universo de posibilidades que ya, viste, por ser nativo digital, lo tiene como certeza. Y quizás las generaciones más adultas, al no conocer quizás tanto el universo de las posibilidades de Internet, eh, ve las posibilidades más alrededor físicamente, y no tanto en la virtualidad, que hay un montón. Hoy en 2 minutos podemos llegar a, no sé, al CEO de cualquier empresa de cualquier país del mundo. Ahora, hay una cantidad bastante elevada de nómadas digitales en Argentina. Por ejemplo, como indicador, esta cadena hotelera que está orientada hacia el nómada digital, que tiene hoteles en Buenos Aires, pero también tiene Ujú. en Bariloche y tiene en Sí. Córdoba. O sea, que son ciudades que uno diría, bueno,
no vamos a El invertir sur. tanto en el tema del nomadismo digital, pero se ve que hay un gran movimiento que está aprovechando Argentina y específicamente Buenos Aires en este contexto. ¿Y cuántas personas estiman que vayan a este evento en Buenos Aires? Bien, el evento es para 250 nómades presencialmente, virtual pueden llegar a muchos más. Sí, este incremento y el objetivo que tiene como país Argentina y la ciudad es alcanzar a que haya un flujo en el 2023 de 23.000, 22.000 nómades más o menos, apuntan a tener durante el próximo año, ¿no? En el flujo de todas las temporadas. Eh, Insisto, acá se están basando en exclusivamente nómades. Después suceden que hay viajes esporádicos que podemos ir viajando y trabajando igual. Después pasa eso, ¿no? De hecho, amigos, amigas que pueden hablar en las empresas de, che, me voy un mes, sigo trabajando desde allá, sí, dale, está todo bien. Y no son nómades, pero se hacen estos viajes esporádicos que hoy nos lo permite la situación. Así que sí. Mía, ¿hay una diferencia de nomadismo digital o de desarrollo de esta cultura a través de los continentes? Por ejemplo, ¿es más nómade digital Europa y Norteamérica que Latinoamérica? ¿Cómo se dan esas diferencias? Sí, totalmente. De hecho, nosotros que estuvimos haciendo como un poco de este estudio, el 65% viene de Europa y Estados Unidos. Todo el resto, del resto, ¿no? De los continentes, países, y sí sucede mucho que hay ciertas ciudades que son las que más recepcionan a este tipo de público. Acá en Latinoamérica, puntualmente, México es una meca más, además de Argentina. México es muy fuerte. Después en Europa sucede en Portugal. Portugal tiene la comunidad más grande de nómades digitales. Tiene una comunidad de 15.000 nómades. O sea, aparte, algo muy importante para que suceda esta migración es el tema de la visa. Portugal hace mucho tiempo ya tiene la visa de nómadas digitales, le permite a muchos emprendedores instalarse allá tranquilamente, es muy, muy rápido, muy práctico. Y además, alrededor de justamente, en este caso de Lisboa, que es el punto más importante, sucede que hay un proyecto que se llama Proyecto Madeira, que es una isla exclusiva para nómadas digitales, donde también hay un montón de cosas similares a las que hacemos acá en Buenos Aires, pero todo en una isla. Y se está haciendo muy conocido en este público. Y después, bueno, todo lo que es en Asia, full Tailandia. Ahí Tailandia, Bali, todas esas partes son las más recurridas también. Ujú. ¿Cómo está el tema como comentas en Portugal, que tienen ya instalado la parte legal, vamos a decir, el trabajador? ¿Cómo está eso en Argentina? ¿Hay un tipo de visa para nómadas? Bueno, justamente se hizo el lanzamiento este año. Si entran en la página de ImproTour, ahí pueden revisar para más información. Pero sí, se está recién lanzando. Y de hecho en la conferencia vamos a tener una charla específicamente de eso también, donde van a brindar más información para poder obtenerla. Lo que veo también al observar las diferentes ofertas y actividades e intereses, yo acá a partir de meterme en Nómada Buenos Aires me metí en el grupo de WhatsApp, así que estoy bien adentro de todos los requerimientos de los chicos nómades digitales. Veo que también hay como un pensamiento y una búsqueda de yoga, de meditación, de conocerse uno mismo, se buscan lugares de reconexión con la naturaleza, o sea, no es simplemente trabajar desde casa o no estar más en la oficina, sino que hay otra búsqueda cultural aparte, o sea, se demanda algo Total. más. ¿Cómo ves esto, Mía? Total, de hecho, de las actividades más concurridas de las que proponemos, van mucho menos a charlas, a aprender más herramientas, y van mucho más a actividades de conexión, como decís, personal y con la naturaleza. Y yo creo que es porque estamos como con internet y todo eso muy sobreinformados, con muchas herramientas, o sea, si queremos aprender de lo que sea, lo tenemos en internet, y justamente están viajando en búsqueda de un desarrollo personal, también, además del profesional, ¿no? De poder lograr ese equilibrio de vida personal y profesional, ¿no? E ir por esto, ¿no? De, bueno,
¿qué más hay en la vida además de trabajar? Porque el cambio lo hicieron por eso, y cuando empiezan a viajar quieren eso, conectar con la cultura, vivir experiencias, generar nuevas relaciones, pero hay mucho, como decís, de autoconocimiento. Yo creo que igual el viaje, la mayoría está viajando solo, o sea, el 90%, debe ser un 10% que viaja con algún amigo. La mayoría que se anima a viajar solo, creo que va en búsqueda, ¿no? De un crecimiento interior también. Esto Y atado viendo a la la otra. página, Perdón. perdón, Cristian, dale. No, atada a esta pregunta, me decías que busca algún contexto de conocimiento de sí mismo. ¿Qué más es lo que necesita o busca el nómada digital? ¿Qué lo atrae de un lugar para poder ir? Bien. Preguntan mucho esto, ¿no? De, bueno, el tema de seguridad, el tema de conectividad, infraestructura, digamos, en general, y también buscan comunidad. Eh, una de las cosas que más buscan, creo que es esa, por un tema de sentirse entendidos, ¿viste? Esto como la tribu, la pertenencia, de gente que ya esté como en mi mindset. Por eso que esté como consolidada la comunidad en estos países, ¿no? En Asia, allá en Europa, en Lisboa, acá en Latinoamérica, en Buenos Aires y en DF, también allá en México, es lo que buscan. Decir, bueno, ya hay gente que con mi mindset, en donde sé que voy a encontrar actividades, que la voy a pasar bien, que nos vamos a entender. Entonces, están buscando eso, comunidad sobre todo. Porque digo, viste que uno cuando viaja va más allá del lugar donde está. A uno le queda el recuerdo de las experiencias que vivió con la gente. Sí. Entonces está buscando tener referencias de qué pasa con la gente en esos lugares también. En la página web de Nomads Buenos Aires vi que está en inglés. Entonces me Ujú, dio como curiosidad si la idea es como enfocado solamente a angloparlante, ujú. porque comentas que hay un 65% europeo de Estados Unidos. Hay Claro. otro porcentaje que viene quizás de Latinoamérica. ¿Por qué no se está hablando bilingüe, vamos a decir, en la página web? Sí, están por lanzar la versión español, porque el año pasado la teníamos de hecho en los dos idiomas. De hecho, la conferencia va a ser en los dos idiomas con traducción simultánea también. Sí es verdad que todos, también te puedo decir, el 90% habla inglés, aún siendo hispanohablante, y de hecho creo que es algo que los motiva, o sea, están full aprendiendo inglés porque les abre un montón de puertas, y también los extranjeros quieren aprender español porque es otro de los idiomas más importantes. Entonces, sí, lo que vemos es que los idiomas más hablados son inglés, español, alemán e italiano. Esos son los más hablados dentro de la comunidad nómade. El pase a ser nómade digital involucra miedos, incertidumbres. Nosotros nos escucha gente de todo el mundo y tal vez nos escuche alguien que no está tan canchero en esto y tiene mucha incertidumbre porque, claro, nos han criado muchas veces con un concepto de lo laboral y con un concepto de la vida. Mm. Dos preguntas. Primero, ¿todo el mundo puede ser nómada digital? Segundo, si quiero hacer mi pase, si me quiero convertir en nómada digital porque me hiperapasionó esta entrevista, ¿qué hago? Ujú. O sea, ¿me levanto y qué? Bueno, en principio, como decíamos antes ahí, viste que en YouTube de repente podés ver un montón de experiencias ya de nómades que están blogueando, como se dice, su vida, y ahí creo que podés hacer la primer conexión porque lo interesante es que se cuenta de que esto no es solamente color de rosas, para nada, de hecho, Claro, es para nada. importante también compartir Hay que eso, aclarar sí. esto. Buenísima la pregunta porque hay que aclararlo. No es color de Sí. rosas. Estás constantemente en una adaptación de culturas distintas, de circunstancias distintas, idiomas muchas veces también diferentes, y sobre todo es como que uno sabe lo estresante que es una mudanza de base, ¿no? Entonces, imagínate si te estás reinventando constantemente, normalmente migran los nómades se recomienda estar mínimo 3 meses en una ciudad, Sí. eh, y normalmente están migrando entre 3 y 6 meses. O un año también, pero esos son los meses, la cantidad de tiempo más normal. Primero eso, tenés que saber que tenés que llegar, es todo un periodo de adaptación a un montón de cosas, de repente restricciones, hasta, viste, de repente monetarias, de cambio, de generar un grupo donde te sientas cómodo, de pertenencia.
el alojamiento, a ver, uno cuando viaja le pasan 1000 cosas, y tenés que tener, creo que te permite eso, ¿no? Desarrollar la capacidad de adaptación, de reinvención. Es un gran desafío que entiendo que todos los podemos hacer, pero no para cualquiera, no es para cualquiera en cuanto a sentirse cómodo con estos cambios constantes, ¿no? Por lo menos flexible Obviamente tenés que ser. extrañar, claro, flexibilidad, también extrañás de repente a la comunidad con la que uno venía, eh, o de repente podés ser un nómade que capaz no esté cada 3 meses viajando, sino cada un año, y es el proceso quizás es un poco más tranquilo, no tan acelerado. eh, bueno, en principio eso, ¿no? Como informarse a full en todo lo que es experiencias de otras personas para ver lo bueno y lo malo que viven, para considerarlo. También creo yo que todo es importante probarlo, ¿no? O sea, animarse, porque de repente decís, no, esto no es para mí, sin haberlo probado, de repente sí, y ves la forma. Hay nómades que viajan mucho más gasolero, por así decir, haciendo voluntariados también para ahorrarse los peajes. Hay otros que tienen la capacidad económica, gracias a su posibilidad de ingresos con el trabajo, y dicen, ok, yo voy solo a Airbnb, a lo que son los alojamientos temporales. O sea, hay de todo, ¿no? Y uno se tiene que armar su vida en base a sus posibilidades, que de repente estar en un alojamiento temporal, que es una casa, no tenés tanta sociabilización como de repente un hostel. ¿Viste? Depende de las necesidades, también uno no siempre tiene la misma necesidad. Capaz un viaje, uno lo quiere hacer más interior, otro lo quiere hacer más sociable. Y sí creo que es importante, antes de, a ver, si querés estar más seguro, por así decir, ver las posibilidades de cuáles van a ser mis ingresos económicos para este viaje que voy a hacer. Es decir, ya sea o consiguiendo la empresa que te permita trabajar remoto, ya sea armándote algún sistema. Hay muchísimas páginas para trabajar freelance, eh, que son tipo portales en donde se buscan ciertos servicios y vos trabajás para esos servicios puntualmente como creativo, como project manager, como redactor, etcétera. De repente ya si generas un sistema en donde funcione con esas plataformas, bienvenido. O de repente esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo ya consolido mi servicio, lo empiezo a ofrecer a personas que conozco, y eso me da el impulso para ya tener mis ingresos y poder empezar a viajar? Lo ideal, ¿podés conseguir viajando? Seguro que sí, pero lo ideal es como poder ya tener una base, al menos al principio, para poder dar ese salto. ¿Cómo ves, Mía, el tema de las mujeres nómadas? O sea, me imagino que hay una eh, división, no sé qué porcentaje, si la mayoría son hombres o igualmente tanto mujeres, y si las mujeres como nómada digital tienen retos diferentes que el hombre. Claro. Sí, he visto más hombres realmente, pero cada vez son más las mujeres, y tengo que estar bastante parejo ya hoy en día. Eh, Sobre todo, la diferencia es por esto. El Loma Digital nace de la industria de la tecnología, que fueron los primeros quienes le permitieron viajar con su computadora, desarrollando web, programando, etc. Y ya la industria de la tecnología tiene ese sesgo, viene con ese sesgo de que, esto es para los hombres, la tecnología es para los hombres, y para las mujeres, no sé, otras cuestiones de profesiones, ¿no? Ya, además de coordinar la comunidad de nómadas digitales, estoy coordinando también Encriptadas, que es la comunidad de mujeres en tecnología, en donde hablamos de estos temas. ¿Qué pasa con este género y con esta industria? Bueno, necesitamos realmente nosotras, como mujeres, quitarnos ese sesgo de que esto no es para nosotras y empezar a involucrarnos más. Hay un montón de oportunidades y las empresas también están trabajando con políticas de inclusión. Entonces, en principio, esto, ¿no? Hay una separación en lo que es la industria de tecnología. Entonces, ya de por sí hay muchos más hombres como nómades, ahora hay muchas más mujeres, y lo que está pasando es que lo único que tienen que tener como más en cuenta, por así decir, es un tema de seguridad. Es un tema de seguridad. Hay países que son de repente más inseguros para las mujeres,
De repente lo he escuchado mucho a las chicas nómades que han estado en India, o de repente un poco más por África, pero es una cuestión cultural de lo que ya sabemos en realidad, ¿no? Lo que es la instalación de este concepto más machista, pero solamente desde ese lugar, porque después, digo, hasta de los mismos hombres les pasa, mientras que uno se maneje en lugares en donde sepa uno que es relativamente turístico, en donde se cuida desde ese lugar, están grupos y todo, no hay mayores problemas para las mujeres tampoco. Simplemente lo que recomendamos entre nosotras es eso, es estar conectados, estar en grupos, saber dónde manejarse, informarse por dónde va a estar. Después no creemos que haya muchos más miedos que tener, digamos. Interesante. Y aquellas personas que trabajan presencial actualmente y que quieren comunicarse con el gerente, con el director de la empresa y plantearle la opción de trabajo remoto, ¿qué sugerencias o qué recomendaciones en la parte comunicacional tendrías para ese cambio, esa solicitud de cambio de vida? Bueno, en principio, desde la comunicación asertiva y todo eso, creo que siempre es importante que uno le muestre los beneficios que va a tener la otra persona por uno hacer este cambio, ¿no? Ejemplo, a ver, yo particularmente yo soy más productiva de noche. Hay gente que es más productiva de día. Entonces es como, bueno, explicarle, ¿no? Yo te aseguro, y lo podemos probar, ¿no? Puede ser un periodo de prueba de repente, no tiene por qué ser determinante, de hecho, plantear, yo soy más productiva de día, yo soy más productiva de repente a mí me gusta una versión híbrida, ¿no? Decir, bueno, cuando decido estoy presente, cuando decido estoy desde mi casa, eh, y empezar a plantear todos esos ítems que le hacen a uno sentirse más cómodo, más motivado, más productivo, y plantearle esto puntualmente como un formato de prueba. Entonces, nada, ya me conoces rindiendo de esta manera, veamos qué pasa si rindo de esta otra. Así que yo creo que en principio es eso, ¿no? Plantear todos los puntos positivos y hacer esa prueba, sí. Mía Pascal, consultora en comunicación integral, marketing y desarrollo de negocios, host y moderadora. Muchísimas gracias por haber estado en La Gran Renuncia. Para nosotros es un honor realmente poder compartir estos minutos con vos y que nos hayas dado un rato de tu vida para poder charlar acerca de esto que nos apasiona, ¿no? Que es el nomadismo digital. Preguntarte para quienes quieren presenciar Nomads VA virtualmente, en principio, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación, me encantó, fue muy hermoso este encuentro. Bueno, en principio para sumarse a lo que es Nomads VA, la conferencia, entran a la web que es www.nomadsva, de Buenos Aires.com, y ahí van a ver la sección de conferencia, en donde van a poder elegir la opción de verla virtual o asistir al encuentro que va a ser en el Planetario el 2 de diciembre, y a las 2 de la tarde comienza la acreditación. Muchísimas Terminamos, gracias. obviamente, con un espacio de Sí. networking y fiesta, sí, obvio. Un after networking, que es lo que estaban reclamando ahí en el grupo de WhatsApp. Que digo, qué Totalmente. fiesteros son estos chicos. Muy bien Sí, ahí. 100%. Gracias, Está Mía. bueno. Gracias por Muchas todo. gracias. Bueno, y muy lindo episodio que hemos tenido hoy con la compañía de Mía Pascal, que como la presentamos hace un ratito, comunicadora integral, y una de las impulsoras, una de las coordinadoras del Nomad VA 2022, que es este encuentro de nómades digitales. Hemos pasado por casi todos los puntos, diría yo, de esta tendencia del nomadismo digital, de esta gente que busca otra forma de trabajar y también detrás de eso otra forma de vivir. ¿Es así, Roberto? Sí, Cristian, y que está aumentando un montón. Fíjate que está comentando Mía que para el año que viene se calculan unos 23.000 nómadas digitales en Argentina, y sin duda eh, tener ese atractivo que está generando Argentina, en particular la ciudad de Buenos Aires, y es importantísimo para ir incrementando estos números, que es algo que también las ciudades están compitiendo, como comenta en Portugal y otras ciudades en el mundo, que están compitiendo con este público que se está generando de turismo
en este sentido del nómada digital, ¿no? No solamente las grandes ciudades del mundo, sino también hay que rescatar a los pequeños pueblos, sobre todo en Europa está dando esta tendencia fuerte, pequeños pueblos que quieren revitalizar su economía, rehabilitarlos, a través del nomadismo digital pueden buscar una solución. Lo habíamos hablado un poquito con la experiencia de pueblos remotos de Carlos Jonay Suárez Suárez hace 2 episodios, que también involucra, ¿no?, esta tendencia del nomadismo digital. Las grandes ciudades, por un lado, con sus atractivos culturales, pero por el otro lado, los pueblos pequeños y sus atractivos naturales, que es otra de las cosas que busca el nómada digital, que es se podría decir, una herramienta que, si bien está al alcance de todos, como decía Mía, también hay que tener como una personalidad especial, ¿no? Esta flexibilidad, este encuentro con las culturas, no es todo color de rosa, también me quedó un poquito eso, también tiene su costado, si se quiere, negativo, pero no es negativo, es trabajar sobre eso y de hecho toda la rama del trabajo lo tienen. Y las zonas remotas pues tienen un potencial tremendo, por eso mismo que tú indicas de la parte de la experiencia con naturaleza y todo lo que ofrecen los lugares remotos de manera natural. Y si se orientan hacia habilitar espacios de coworking, sería genial porque eso naturalmente va a crear un atractivo para el nómada digital. Me llamó también la atención las 2 ramas, ¿no?, que involucra Mía acerca de las profesiones del nomadismo digital. Por un lado, lo muy tech, lo muy tecnológico, desarrolladores web o programadores. Por el otro lado, la parte más creativa, comunicadores, todas cosas que se puedan hacer medianamente remotamente o a distancia, o que involucren algún tipo de trabajo intelectual o de gestión o de organización. Es una de las propuestas para poder incluirse en este movimiento y también conocer gente que le guste conocer diversas culturas. Y bueno, vimos que hay un montón de encuentros, de intercambios, y realmente me parece una tendencia muy, pero muy rica para poder relacionarse. Así es, Cristian. Esto fue La Gran Renuncia en este episodio dedicado íntegramente al nomadismo digital con Mía Pascal como la entrevistada del día de hoy. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a podcastlagranrenuncia@gmail.com. Recuerde que tenemos nuestra página en LinkedIn como La Gran Renuncia, nuestro Twitter La Gran Renuncia, Instagram La Gran Renuncia y nuestro newsletter también, que se llama igual La Gran Renuncia, que se emite todas las semanas con noticias, herramientas y cositas del trabajo y gerenciamiento remoto. Así que le agradecemos por habernos escuchado hasta acá y nos despedimos hasta el próximo episodio. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.